La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bueno, ya estamos grabando entonces. Bienvenidos a esta sexta clase del curso de Kant. Hoy la clase iba a ser muy especial porque íbamos a enfrentarnos con la metafísica de Kant, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de dilucidar, tratar de pensar, bueno, hasta qué punto la metafísica tomista, el proyecto tomista, es compatible con el proyecto kantiano, ¿no? Esta pregunta, que para mí la respuesta es obvia, que es un rotundo no, sin embargo, debe ser justificada claramente porque hay personas que, bueno, que intentan leer a Kant desde Santo Tomás, ¿no? Incluso ya hay, y siempre digo, en España, algunos que intentan leer a Santo Tomás desde Kant, ¿no es cierto? Desde Kant, desde Leibniz, desde el principio de razón suficiente. Bueno, es necesario trazar diálogos, pero una cosa es dialogar y otra cosa es traicionar. Una cosa es relacionar y otra cosa es fusionar indebidamente. Ya lo decía Platón en el Teteto, una cosa es una mezcla y otra cosa es un entrevero, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un entrevero. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es el proyecto metafísico de Santo Tomás? Bueno, yo pertenezco, y ustedes saben muy bien, de Cornelio Fabro. El discípulo más importante de Cornelio Fabro es el director de mi tesis, digamos, ¿no? Así que tenemos esa orientación. Bueno, no sin desconocer, no sin haber conocido, evidentemente, el tomismo aviceniano, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste el tomismo aviceniano? Que yo noto que por ahí hay muchos que están presos del tomismo aviceniano, no se dan cuenta. El tomismo aviceniano consiste, primero, en leer a Santo Tomás desde un libro de Santo Tomás que se llama Del ente y de la esencia, que esa es una de las primeras obras de Santo Tomás, donde él estaba conociendo a Avicena y estaba conociendo a Averroes, ¿no? Y bueno, se suscribe a muchas tesis de Averroes y se suscribe a algunos postulados. Sobre todo tiene la noción de existencia de Averroes y la noción de esencia de Avicena. Básicamente, el libro del ente y de la esencia es el concepto de esencia de Avicena, mezclarlo con el concepto de existencia de Averroes. Y ahí va Santo Tomás haciendo su trabajo que, evidentemente, con los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo y ya, sobre todo, de la Suma contra los Gentiles,
ya va cobrando una madurez mayor. Para mí, los 3 primeros libros de la Suma contra los Gentiles es la Gran Suma Filosófica de Tomás de Aquino, porque si bien el objetivo es apologético y el contenido es teológico, el objeto formal quod es estrictamente metafísico, es estricta, rigurosamente metafísico. Y ya su proyecto maduro, que es la Suma Teológica, ya desarrolla su metafísica en función de la teología. Entonces, si bien yo sostengo que las 5 vías de Santo Tomás se sostienen solitas, es decir, ninguna es subsidiaria plenamente de la otra, ¿no? Hay quienes sostienen que las 4 restantes dependen de la cuarta. Bueno, para mí es una exageración. Y hay quienes sostienen que la segunda depende de la primera, y la tercera de la segunda, y la cuarta de la tercera, y la quinta de las primeras 3. Pero no, tampoco. Perdón, Arturo, ¿ibas a decir algo? No, 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 nada. Pero no, o sea, yo considero que ciertamente las 5 vías son 5 vías autónomas. De hecho, en el libro que estoy escribiendo ahora estoy explicando la 6ª vía de las pruebas de la existencia de Dios, que es la vía de la providencia. Es la 6ª vía de Santo Tomás. Si tengo tiempo, explico la 7ª. En realidad yo conté 8 vías que tiene Santo Tomás. Pero no quiero hacer el video ni nada hasta que salga el libro, para que sea como la sorpresa, ¿no? Sin embargo, yo creo sí que aunque las 5 vías son autónomas, ciertamente la cuarta es la más preeminente porque es la más metafísica, ¿no es cierto? Y es la que a nosotros como la estructura formal para encontrarle pleno sentido a las demás 4, ¿no? Que no tienen sentido las 4 sin la cuarta, pero que adquieren un sentido más pleno, un sentido más profundo desde la estructura resolutiva de la cuarta vía. Y bueno, la cuarta vía es la vía del más y del menos, digamos, ¿no? Es la vía de la participación, donde claramente lo que plantea Santo Tomás efectivamente es la continuidad metafísica dada por la participación, y obviamente en las 5 vías está la disrupción metafísica fruto de la discontinuidad. Es decir, entre lo mayor de lo ínfimo y lo superior de lo inferior hay una continuidad, pero entre el abismal. El creador es ser por esencia y el ente es ser por participación. Pero digamos que el proyecto metafísico de Santo Tomás tiene que ver con la resolución extensivo-intensiva, así se llama, la resolución extensivo-intensiva. Extensiva porque habla de panta, habla de todos los entes en su extensión, es decir, todos y cada uno de los entes. Ese es el panta onta, todos los entes, y el totus ontos, cada ente, todo el ente entero. Esa es la noción intensiva. Entonces, ¿qué significa la resolución extensiva? Que todos los entes, e intensiva, y cada ente, todo el ente entero, participan del ser. El ente entero en cuanto a su accidente, a su sustancia, a su potencia y a su acto, a su esencia y a su existencia. Todo cobra sentido en función de la participación del ser in linea essendi, es decir, en línea con la esencia. Efectivamente,
el hierro participa del calor al modo del hierro, la madera participa del calor al modo de la madera, el metal participa del calor al modo del metal. Si cada uno participa del ser al modo de su esencia, ¿cierto? Pero esta resolución intensiva fue desarrollada mucho por la modernidad, ¿no? Porque los tomistas modernos, siguiendo al cardenal Tomás Cayetano Bruno, y a San Juan de Santo Tomás, leen, ¿no es cierto? Leen, y obviamente que el que ha creado todo este embrollo ha sido Suárez, ¿no? Digamos, Suárez es el peor de todos en ese sentido, el más aviceniano de todos. Y bueno, de ahí viene la teología jesuita. Eso ya después para la teología. La teología jesuita es hija del avicenianismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿En qué consiste el tomismo aviceniano entonces? Ellos consideran que esencia y existencia son los dos coprincipios del ente y que la existencia es un accidente de la esencia. Es decir, que hay esencias en potencia que están como en una especie de reservorio potencial de la existencia o futurible de la existencia, esperando ser penetradas por el acto de la existencia, ¿no? En este sentido, podríamos decir que la esencia es un coprincipio junto con la existencia, ya que la existencia añade el quid y la existencia el quod, digamos, ¿no? En ese sentido, la esencia vendría a ser como el conjunto de determinaciones que existen independientemente de la existencia como determinación en sí misma, es decir, como una esencia en sí misma, y que adquiere existencia en el ente por mor de la existencia. ¿Por qué plantea esto? Porque para Avicena la existencia es algo en sí misma. Nosotros, sin Avicena, decimos que la voz hombre tiene dos locus, tiene dos contenidos, tiene dos sustancias. ¿Dónde está la voz humanitas? Bueno, antes de estar en mi forma humanitas como forma sustancial, o sea, la humanidad de Jonathan Ramos está en Jonathan Ramos, digamos, ¿no? Sí, esa sería la tesis in re. Pero antes de estar en mí, ¿dónde está? Según Santo Tomás, en la mente de Dios. ¿Sí? En la mente de Dios está la humanitas, la esencia humana. ¿Cuál es el problema? Que la idea humanitas en la mente de Dios, como Dios es la sustancia, es Dios mismo. O sea, todas las ideas de Dios en Dios son Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde adquiere autonomía la quiritas humanitas? En la sustancia individual humana. Ahí es donde adquiere autonomía relativa. Autonomía sustancial, no autonomía en otra sustancia que no es Dios. Crear es crear un otro que Dios, ¿no? Crear es hacer algo autónomo, si no, no lo estás creando, sino si el ente no fuese relativamente autónomo en cuanto a su sustancialidad, seríamos panteístas o estaríamos hablando de la emanación de Plotino, no de la participación metafísica, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces que la esencia tiene una morada en el individuo y en la mente de Dios. Pero ¿qué va a decir Avicena? La verdadera morada de la esencia es la esencia en sí misma, independientemente del ente, que es individual,
y de la idea de Dios que es universal, la esencia en sí misma ya es algo. Si la esencia en sí misma ya es algo, entonces significa que la existencia es un añadido de la esencia que la arroja a la existencia, la pone en existencia en el mundo, pero no le da el acto. Ya hay un relativo acto de la esencia que son sus determinaciones, que son determinaciones en potencia, pero determinaciones al fin. ¿Qué es lo que va a decir Santo Tomás? Que esas determinaciones en sí mismas no son nada. O son en la mente de Dios y entonces son Dios mismo, o son la forma sustancial del individuo, que es el individuo mismo, pero en sí misma la esencia no es nada. Entonces la existencia no es un accidente de la esencia, sino que la esencia solo tiene sentido ya en el mismo acto de ser. Eso tiene que ver con la resolución intensiva, es decir, no se puede pensar una esencia sino ya en el acto de ser, ya resuelta en el acto de ser. ¿Sí? Santo Tomás dice, in quo, en lo cual, ¿no? No, es decir, no, la esencia no se disuelve en el acto de ser, no desaparece, que esa es la tesis que tiene Heidegger, ¿no es cierto?, leyendo a un aviceniano que es el pseudo escoto Tomás de Erfurt. Heidegger dice en el parágrafo 1 de Ser y Tipo, dice que el ser, como es el más universal de todos los conceptos, es el que menos sentido tiene, es el que menos predicado tiene. No tiene predicado, no tiene contenido la palabra ser, porque es la más extensa. Ustedes recuerden que por el árbol de Porfirio, nosotros sabemos que los conceptos tienen dos propiedades que son la extensión y la comprensión. La extensión es el universo del discurso, es la cantidad de entes que añade la determinación. Y la comprensión son las determinaciones mismas que se pueden predecir. Bueno, ¿qué es lo que dice Porfirio? Que mientras más extenso sea el universo del discurso, menos comprensiva va a ser la determinación de ese universo. Y mientras menos extensa sea el universo del discurso, más comprensivo será el concepto. Entonces, la relación en el concepto entre la extensión y la comprensión es inversamente proporcional. Mientras más extensión, menos comprensión, y mientras menos extensión, más comprensión. Les pongo un ejemplo. Yo le digo a Douglas, Douglas, estoy pensando en esa cosa. Y Douglas pensando. Es tan abarcativo el concepto cosa que yo a Douglas no le digo nada. Ahora, si yo le digo, Douglas, estoy pensando en esa cosa que es viviente, ya le estoy acortando un poco, pero no tanto, porque decir, bueno, pero ¿qué? La planta es viviente, el animal es viviente, el ser humano es viviente. Bueno, estoy pensando en viviente no racional y no sensitivo. Ya le acorté más, estoy hablando de una planta. Bueno, viviente, no racional, no sensitivo, que pertenece al género de árbol. Bueno, ya estamos mejor, pero sin embargo todavía no sabe de qué árbol. ¿Ve? Bueno, viviente, no racional, no sensitivo, que pertenece al género de árbol, lapacho. Bueno, le acorté un poco más, pero hay lapacho blanco y lapacho rosado. Bueno, viviente, no racional, no sensitivo, que pertenece al género de árbol, lapacho rosado. Se lo acorté más. Y más todavía, viviente, no racional, no sensitivo, que pertenece al género de árbol, lapacho rosado, del patio de tu casa. Ahí está. ¿Ves? Lo acabo de definir al mínimo. Se llama, ¿qué acabo de reducir yo? La extensión. La extensión, porque cuando yo dije cosa, ¿de qué estaba hablando? De todo. ¿Y ahora de qué estoy hablando? De una sola cosa.
he reducido la extensión ustedes se dieron cuenta que mientras que yo estoy hablando del apacho rosado que está plantado en el patio de su casa, ¿no es cierto? Pero yo he tenido que reducir el universo de extensión para que aumente la comprensión, ¿se dan cuenta? Entonces, no sé si me van entendiendo que entre extensión y comprensión hay una relación inversamente proporcional. ¿Me van siguiendo, no? Son las dos categorías del concepto, ¿no? La extensión y la comprensión. Entonces, ¿es extenso o es el menos extenso? ¿Qué es lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo? Es el más extenso. Por lo tanto, la comprensión que tiene la palabra ser, ¿es la más comprensiva o la menos comprensiva? Es la menos comprensiva, ¿ven? Entonces, desde estas categorías, los avicenianos dicen que la palabra ser no tiene sentido, que solamente es intercambiable con la palabra Dios, y hacen teología, porque la palabra ser solo remite a Dios. Entonces, todo lo resuelven con la voz Dios, pero no entienden la voz ser, no la entienden. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Qué es el ser? Un modo de ser de la esencia, te dicen. ¿Ves? Un modo de ser de la esencia, te dicen. Pero en realidad, ¿qué es lo que va a decir Santo Tomás? Que el concepto de ser es el más extenso y el más comprensivo de todos, porque toda comprensión te lleva a la comprensión del ser. Por eso dice entonces, aquello que primeramente conoce el intelecto y en lo cual se resuelve. Les voy a leer el texto para... Les voy a leer el texto de Santo Tomás, así no estamos adivinando. Ustedes tienen De Veritate, si quieren pueden buscar ahí, De Veritate. Veamos. De Veritate, cuestión 1, artículo 1, respuesta de la 100 a la 114, confrontando con Metafísica, libro 3, 8, 10, Kranz, 998, B22. Bueno, y dice Santo Tomás, Ilut, aquello, autem, aquello que, quod primo intellectus concipit, aquello que primeramente concibe el intelecto, quasi notissimum, como evidente, et in quod, y en lo cual, ¿no? Y en lo cual, no dentro de lo que, sino en lo cual, esa es la tesis de Fabro, ¿no es cierto? En lo cual, el in quod, la tesis del dentro de lo cual, tiene que en el concepto de ser se disuelven todas las nociones. ¿Por qué en el concepto de ser se disuelven todas las nociones? Porque al ser la más extensa es la menos comprensiva. Eso es como está pensando el aviceniano. Entonces no puede resolver todas las nociones en la noción de ser. ¿Por qué la menos comprensiva? No resuelve nada. Entonces, ¿dónde resuelva? O en la noción de esencia, que es la que tiene todos los predicados. Entonces, en el fondo, un aviceniano, ¿qué es? Un esencialista. ¿Se dan cuenta? Un aviceniano es un esencialista. ¿Me van siguiendo? Avísenme, háganme señales de auxilio que se están ahogando si los perdí para siempre, ¿no? Bueno, entonces dice Santo Tomás, Ilum autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum et in quod conceptiones omnes resolvist est ens.
ut abicena dicit in principio sue metafísica. Aquello que el intelecto concibe primeramente como evidente y en lo, in quod, ¿no? En lo cual las concepciones todas resuelve, es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Entonces, ¿qué está diciendo Santo Tomás? Que la noción de ser es la más comprensiva o la menos comprensiva. ¿Cuál es la tesis del tomismo intensivo? ¿La que sostiene que el ser es la noción más comprensiva o la menos comprensiva? Les pregunto para ver si están acá en la clase o ya los dejé ahí en el Congo belga. Bueno, yo voy a dar tal vez mi opinión al respecto. Entiendo que ahí hay una relación diferente a la que se mencionó antes, que era inversamente proporcional, y ahí la comprensión y la extensión van en conjunto, ¿verdad? Claro, exactamente. Por eso, al ser la más extensa para Santo Tomás, es la más comprensiva de todas. ¿Por qué? A ver si me entienden. Porque la noción de ser no está penetrando a todas las nociones. Si la noción de ser estuviera afuera de la esencia y fuese un accidente de la esencia, no sería la más comprensiva. Pero como la noción de ser está penetrando cada aspecto de la esencia ya es ser, entonces la noción de ser no está afuera de las determinaciones quiditativas de la esencia, está adentro. Entonces, si yo penetro en las determinaciones quiditativas, ¿a dónde voy a llegar en última instancia? Si las penetro a todas, ¿dónde voy a llegar? Al ser. Entonces, el ser es el lugar en el cual se resuelven. ¿Se dan cuenta? Todas las nociones resuelven en el ser, terminan en el ser. O sea, todas las nociones bien llevadas a cabo, dice Santo Tomás, todas las nociones bien abordadas, todas las nociones bien estudiadas, en el fondo caen en el ser, terminan en el ser. No, es imposible terminar en otro lado con cualquier noción que no sea llevada hasta lo último, que no sea penetrada hasta lo más profundo. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a decir Santo Tomás? Yo sé que nosotros, para llegar al ser, tenemos que ordenarlas a las nociones para ir viendo cuáles son las más extensas e ir caminando hacia la extensión y caminando hacia la extensión y caminando hacia la extensión, hasta que encontramos las nociones que nos permitan descubrir las cualidades trascendentales del ser. Esas cualidades trascendentales del ser las predicamos de Dios, las descubrimos en el ente, ¿ven? Las descubrimos en el ente, pero las predicamos de Dios. Entonces yo encuentro en el ente el trascendental, lo predico de Dios por la afirmativa, niego el modo finito, que se llama la vía de la remoción, remuevo el modo finito y me queda la superlatividad. Entonces digo, por ejemplo, Dios es uno. Yo encuentro la unidad en la sustancia, ¿no? Y predico la unidad de Dios. Y digo, Dios es uno. Pero no como el ente, sino que es un super uno. Yo encuentro la bondad en el ente y digo, Dios es bueno, pero no como el ente, la remoción, sino la superlatividad es súper bueno, es ultra bueno. Pero si se dan cuenta, en esta noción, acá la vía negativa, lo que está mostrando principalmente, primero es que la razón no puede llegar a Dios, sino por vía de la remoción, y que si nosotros predicamos los nombres de Dios que parten de las cosas, nosotros no sabemos lo que Dios es, sino lo que no es. Esa es digamos, la teología negativa de Santo Tomás. No sabemos tanto lo que Dios es, sino más bien lo que Dios no es. Porque yo no conozco lo que es infinito, yo conozco la finitud. ¿Y qué hago para predicarla de Dios? Negarla.
¿qué noción hay en su cabeza? ¿La de infinito o la de finito? La de finito. Entonces, ¿cómo hacen para entender la infinitud en Dios? Negar la finitud. O sea, lo único que hacen ustedes es negar la noción que tienen en la cabeza, pero no saben lo que es la infinitud, ¿se dan cuenta? Entonces, yo le digo, Dios es perfecto. ¿Y qué es la perfección? No lo saben. Ustedes saben lo que es la imperfección. ¿Y qué hacen entonces con la imperfección? Predicar de Dios la perfección negando la imperfección que hay en su mente. ¿Se dan cuenta? O sea, todo el tiempo ustedes hacen eso. Yo le digo, Dios es eterno. ¿Qué es la eternidad? No saben. Ustedes saben lo que es la temporalidad y lo único que pueden hacer es negarla, la temporalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes no saben lo que Dios es, sino lo que Dios no es. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa teología negativa es racionalista, no es racionalista, no puede ser racionalista nunca. ¿Por qué? Porque no sabemos por la razón lo que es Dios, sino lo que no es. ¿Se dan cuenta? Ese es el aspecto místico que hay en la teología de Santo Tomás. Santo Tomás nunca puede ser un racionalista moderno. Entonces, ¿qué hacen los avicenianos modernos jesuitas? Convierten a Santo Tomás en un racionalista a través del cual se puede llegar a la noción de ser por la razón. ¿Por qué? Porque la noción de ser en el fondo no dice nada. Entonces, ¿qué es la noción de ser para tener contenido? ¿En qué se tiene que convertir? Entonces, el racionalismo del extrinsecismo lleva a los avicenianos a ser esencialistas y a convertir a la existencia en un accidente del evento. Se resuelven las nociones, porque si en la existencia se disuelven, en la esencia se resuelven las nociones. Entonces, ¿dónde hay que resolver las nociones? En la esencia, son esencialistas. Ahora, ¿cuál es el problema de la esencia? Que está penetrada por el acto de ser completamente, no, es la relativa autonomía con respecto al acto de ser. Por eso, nosotros hacemos una filosofía que se llama resolución extensivo-intensiva, porque todos los entes, y cuando digo cada ente, todo el ente entero, ¿a dónde quiero hacer énfasis? Entonces, en que la esencia también se resuelve en el ser. ¿Se entiende lo intensivo? Porque los avicenianos reconocen la resolución extensiva, ¿o no? Sí, Los avicenianos también interrumpo, dicen que todos los entes se resuelven en el ser. sí, interrumpo un poquito para mencionar que ya casi ¿Sí? se acaba este primer tiempo y por si ya casi pasamos al ¿Cuánto? segundo tiempo del partido. ¿Cuánto tenemos? 2 minutos. Bueno, vamos con el nuevo link. Lo Sí, difundimos al nuevo link y continuamos con Santo Tomás. va a Ya ser el vamos a Kant mismo, después. entonces ahorita regresamos Dale, al vamos. segundo tiempo del partido. Una preguntita tal vez Sí, antes de que inicie. Escuché algo que me pareció bien interesante sobre la respuesta de que si la esencia, el tema de que en Dios todo es idéntico a sí mismo y que entonces la esencia sería Dios mismo, si se dice que está en la mente de Dios y eso era una de las razones que dio, pero no recuerdo cuál era la otra con respecto a las criaturas. Creo que usted sí, dijo dos, una sobre Dios y sí. la otra sobre las Yo criaturas. digo, ¿no? La esencia en sí misma no es nada. O es forma sustancial del ente o es idea en la mente de Dios. Yo digo, ¿no? La palabra hombre, ¿qué significa? Animal racional y político, ¿no? Esa es la esencia humana. Ese es el conjunto de propiedades en que yo, no, perro, gato, loro, ¿no es cierto? ¿Dónde están esas determinaciones? ¿Dónde están? Bueno, Aristóteles dice, están en mí. Acá están. Son la forma sustancial de eso. Ven acá, ¿se dan cuenta? Y de esto que ve ahí, de todos nosotros. Acá está acá, en la sustancia, acá está. Esa es la tesis in re. Pero también está ante rem en la mente de Dios. Pero la idea de humano que está solamente pensada en la mente de Dios es el hombre o la idea en la mente de Dios es Dios mismo.
sería Dios mismo, en ese caso. Claro. Todo pensamiento en Dios son Dios mismo. Ujú. ¿Eh? O sea, yo ahora estoy pensando la cucaracha, pero mi pensamiento no es una cucaracha. Mi pensamiento soy yo mismo, que soy el que estoy pensando. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora, ¿qué dice Avicena? No está ni en el individuo ni en Dios, sino que está la esencia en sí misma. En sí misma. ¿Te das cuenta? Hay una esencia en sí misma. Bueno, si hay una esencia en sí misma, entonces no necesita del acto de ser para ser una esencia. Ya es esencia antes del acto de ser. Esto significa ser eso. La existencia simplemente es un accidente, adviene a la esencia. Claro. Santo Tomás no dice que la existencia es un accidente de la esencia, dice, sin el acto de ser no hay esencia. Ujú. ¿Dónde está la esencia sin acto de ser? No hay, ¿dónde está? Ok, ok, ok. ¿Me entendés? Sí, sí, perfecto, perfecto. Y entraría en contrariedad de cierta manera con la simplicidad divina, ¿no? Porque no se puede sostener que sí, 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 entiendo, Ah, perfecto. claro, Ujú. claro, claro. Bueno, atendiendo a esto entonces, ¿qué dicen los avicenianos? Dicen que el ser no tiene contenidos, porque es el concepto más extenso, y que todo hay que resolverlo en la esencia, que es algo en sí misma. ¿Sí? Y de ahí va a venir un filósofo aviceniano, que es el más aviceniano de todos, que se llama Francisco Suárez. Que para mí Suárez es peor que Escoto y que Ockham. Viste que todos los tomistas conservas odian a Escoto y a Ockham, pero no tienen problema con Suárez. Para mí el que más daño ha causado ha sido Suárez, porque es el que ha destruido la noción intensiva del ser. Entonces Suárez era un aviceniano, un escolástico aviceniano. Y este Suárez ha ejercido una gran influencia en un alemán que se llamaba Erich Wolff. ¿Y saben quién fue Erich Wolff? Vamos haciendo la línea, ¿no? Santo Tomás es del S intensivo, de la resolución intensivo-extensiva. Tiene un comentador que es Juan de Santo Tomás y Tomás de Cayetano. Ellos son avicenianos, van a crear el tomismo aviceniano. Ese tomismo por Francisco Suárez y es leído por uno de sus grandes discípulos, que es Erich Wolff en Alemania. Wolff en Alemania es maestro y profesor de Kant. Por lo tanto, Kant entonces era un aviceniano. Entonces, ¿cuál es la tesis metafísica de Kant? La tesis metafísica de Kant es que el ser no es un mercado real. Dice Kant, 100 táleros reales son idénticos a 100 táleros pensados. ¿Qué significa eso? Que la existencia no le añade nada a la esencia. ¿Por qué? Porque es un accidente. Dice Kant. Ahí lo veo a mi amigo Nico, ¿no? Vamos a suponer que yo a Nico le debo $100, ¿no es cierto? A Nico le debo $100. Y yo le voy a decir a Nico, che, Nico, $100 pensos. No te voy a pagar con $100 reales, sino con $100 pensados. Y Nico me va a decir, no, yo quiero que me pagues con $100 reales, no con $100 pensados. Pero yo le voy a hacer yo le voy a hacer ¿cómo se dice? Una trampa a Nicolás.
y le voy a decir a Nicolás, mirá, Nico, la noción de 100 táleros, ¿cuál es? Y bueno, la noción de 100 táleros sería un billete nominal que es intercambiable con, qué sé yo, $70, ¿no? Billete nominal europeo que se utiliza en Alemania, intercambiable a $70. Moneda de cambio intercambiable a $70. Bien, entonces yo le digo, Nico, esa es la noción de tálero, ¿no? Sí, bien. Y esa noción cambia cuando el tálero existe que cuando no existe, o la noción permanece siendo la misma. Cuando el tálero es la misma para el que existe y para el que no existe. La noción de tálero es la misma. Entonces le digo a Nicolás, bueno, si la noción de tálero es la misma para el que existe y para el que no existe, significa porque no le añade ni le quita comprensiones. ¿Se dan cuenta? No le añade ni le quita comprensiones. Entonces, si en el fondo la esencia del tálero es su esencia formal y la existencia no le añade ni le quita, entonces, si es real el tálero, no es 101 tálero, siguen siendo 100 táleros. Entonces, como 100 táleros reales en su noción, que es lo más importante, son idénticos, 100 táleros reales son idénticos en su noción a 100 táleros pensados, te pago con 100 táleros pensados. Porque metafísicamente son lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa noción donde la existencia es un accidente, es un añadido, ahí está. Ese es el problema. Son avicenianos. Entonces, Kant, cuando dice el ser no es un predicado real, ¿qué significa? Que el ser no le añade nociones al ente. Predicar el ser de un ente no le incorpora la noción. Vamos a suponer algo, ¿no? Yo digo, ¿qué es el hombre? Animal racional y político. Y ahí, en esa noción, ¿está hecha la distinción entre el hombre pensado y el hombre real? ¿Está hecha la distinción? No. ¿Por qué? Porque que sea real no le suma ni le quita a la noción. Que sea existente o no existente el hombre no le añade ni le quita a la definición. Entonces, ¿qué significa? Acá hay una confusión entre el orden lógico y el ontológico. Claro, en el orden lógico lo que vale es la esencia. Obviamente que a la esencia, que exista o que no exista, no le añade en el orden lógico. Pero en el orden ontológico, que no exista significa que no hay ente. O sea, la existencia es neutral en la definición lógica, pero no en la facticidad ontológica. Como acá hay una confusión entre lo lógico y lo ontológico, así como la existencia ya se está agarrando la cabeza a Ariel, significa que ya estoy perdiendo a varios, ¿no? Pero, digamos, a ver si, voy de nuevo. ¿Quieren que vaya de nuevo? Levante la mano a quien los perdí. No. Levante la mano a quien lo perdí. ¿Quién necesita que vuelva una cuadra? Porque hay varios que han quedado atrás. ¿Nadie se quedó atrás? Bueno, Teo se quedó atrás. Bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, pero presten atención, ¿no? ¿Cuál es la frase de Kant? Kant dice, el ser no es un predicado real. ¿Qué significa real? Que le añade nociones. La palabra Realitat en alemán es noción. Realitat significa contenido quiditativo del ente. Wirklichkeit es realidad efectiva y Realitat es realidad esencial. Wirklichkeit es estar ahí y Realitat es el conjunto de propiedades que tiene eso que está ahí. Entonces Kant dice, el ser no es un predicado real. ¿Qué significa que el ser no es un predicado real? Que no le suma contenidos a la noción de la cosa, a la esencia de la cosa. No le suma ni le quita. Que exista o que no exista el tálero no le cambia la noción. La noción va a seguir siendo la misma. ¿Me están siguiendo? Va a seguir siendo la misma la noción.
Entonces, en el fondo, ¿qué está diciendo Kant cuando dice el ser no es un predicado real? Que la existencia es un accidente de la esencia. No está diciendo ni más ni menos que la tesis de Avicena. ¿Me van siguiendo? Porque yo les veo una cara de sufrimiento a ustedes que yo no sé si me están entendiendo o no, ¿no? Por eso les pregunto, porque los veo sufrir, los veo parir. ¿Tenés una ¿Qué pregunta, dice Teo? Kant, profe? Disculpe. ¿Cuál es la Sí, postura de Kant? es la que estoy desarrollando hace una hora. No, pero lo que dijo Eh, recién. que el ser no es un predicado real. Ok. Esa es la tesis de Kant. En la crítica de la razón pura, ¿no? Esa es la tesis central de la tesis de la crítica de la razón pura. Bueno, entonces, ahí hay una confusión entre el orden lógico y el ontológico. En la definición, no importa que exista o que no exista, porque la definición es lógica. ¿Se dan cuenta de eso? Es cierto que en la definición no importa la existencia, porque en la definición yo no estoy definiendo la existencia. ¿Qué es lo que defino yo cuando defino algo? ¿La existencia o la esencia de algo? La esencia. Cuando yo defino la esencia. Ahora, en el orden ontológico, que exista o que no exista, ¿puede dar lo mismo como da lo mismo en el orden lógico? Yo diría que no. No da lo mismo, pero para ¿No? Kant sí. ¿Por qué? Porque para Kant hay una confusión entre el orden lógico y el ontológico. Para Kant es más importante el orden lógico que el ontológico. Porque para Kant son las nociones las que crean la realidad y no la realidad la que crea la noción. Entonces, como es mi noción la que crea la realidad, entonces siempre va a ser más importante el orden lógico que el ontológico. Por eso se habla de que la realidad es efecto de un principio de la razón. Pero la realidad del ente no tiene que ver con un principio de la razón. Porque el ente no existe por la razón. Porque si el ente existiera por la razón, entonces el ente sería necesario. Porque todo lo que Dios conoce, si lo conoce bueno, ¿qué tiene que hacer si lo conoce bueno? Lo tiene que querer, porque es imposible que Dios conozca algo bueno y que no lo quiera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el fundamento de la participación metafísica es un principio de la razón de Dios o de la voluntad de Dios. ¿Dónde está la fuente de la creación? ¿Qué dice Santo Tomás? ¿Hay algún tomista acá que tenga alguna idea de Santo Tomás? Ahora que, disculpa, Jonathan, quedé con la duda en una cosa en realidad. Pará, pero ya vamos a la duda, pero respondan esta porque si no, ya vamos a la duda. Pero si tu duda tiene que ver con esto que yo estoy preguntando, sí. Si no, la hacemos enseguida. La Santo Tomás, voluntad. ¿qué dice? Que la realidad es creada por la razón de Dios o por la voluntad de Dios. ¿Alguien leyó Santo Tomás? ¿Alguien tiene una vaga Por la idea de voluntad, Santo Yo Tomás? podría decir mi opinión de lo que creo que Santo Tomás diría que en Dios todas son idénticas, digamos, el intelecto, de tanto el intelecto de Dios como la voluntad serían idénticos en sí. Entonces, yo diría que O sea, sería el ser de Dios. se identifican con Dios, pero no son la misma operación. Porque Dios no quiere todo lo que conoce, porque no lo conoce todo de la misma manera. Por ejemplo, Dios conoce a los entes que podría crear y que no los ha creado, Que si Dios los puede conocer, sí, sí. o Dios solo. Bien, o sea, Dios conoce a los entes que podría haber creado, pero que no quiso crear, pero los Correcto, conoce, correcto. con la ciencia de pura inteligencia. Ahora, ¿por qué Él decidió crearnos a nosotros y no a aquellos que Él conoce que pudo haber creado, pero que no quiso crear? ¿Por qué los Porque creó? los aprobó, Porque, los aprobó. porque nos conoció. Vamos de a poco, vamos de a poco. Él conoce a los entes que pudo haber creado,
pero no quiso crear. Él sí los conoce y se llama ciencia de pura inteligencia. A nosotros también nos conoce, pero la diferencia es que a ellos los conoció y no los quiso crear, y a mí y a vos te conoció y sí te quiso crear. Ujú. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿De dónde nace la disrupción? ¿De dónde nace la participación? ¿De la ciencia divina o de la voluntad divina? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Imagino que como la operación última es la voluntad, entonces vendría de la voluntad divina, de querer ¿Y cómo se participar. llama una Ujú. voluntad que quiere dar algo bueno? Ese es el amor, ¿no? Como fundamento de la participación de Julio Raúl Méndez. Claro, entonces la voluntad que quiere dar algo bueno se llama amor. Entonces, el fundamento de la realidad no es la ciencia, sino el amor. Ahora, ¿el amor de Dios es necesario? O sea, ¿Dios necesita crear para ser creador? No. ¿Dios está obligado a crear, está determinado por su naturaleza a ejecutar sus operaciones de manera mecánica? ¿O es un amor libre? Bueno, si es un amor libre, es un amor voluntario. Entonces, el principio de la participación es la razón o la voluntad. En última instancia, es la voluntad. Ujú. Entonces, el primer principio de la metafísica puede ser un principio de la razón, porque la razón conoce al ente de manera necesaria, pero todo ente frente a la voluntad de crear es contingente. Entonces, si un tomista habla de un principio, de que los principios de la metafísica tienen que ver con principios de la razón, ¿ese tomista es aviceniano o está siguiendo a Fabro? Aviceniano. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los tomistas que hablan del principio de razón suficiente son avicenianos. Son avicenianos. Es más, ellos se dan cuenta que son avicenianos, no tienen ningún problema, porque a ellos les han enseñado a detestar a Cornelio Fabro. Por alguna razón tienen un problema con Cornelio Fabro, algún complejo de inferioridad, no sé qué le habrán heredado así. Son discípulos de Gilson, entonces tienen un complejo de inferioridad, pero son avicenianos. Ahora, si resulta que el principio de la metafísica es la contingencia de una voluntad libre de Dios y que la esencia no es un coprincipio, sino que es un efecto de la participación, entonces yo tengo que resolver todo en la esencia que configura la realidad con las determinaciones de las categorías, o yo tengo que resolver todo en el acto de ser en el cual se resuelven todas las nociones. Entonces, si yo resuelvo todo en la esencia, y la esencia forma parte de las categorías del entendimiento, soy kantiano. ¿Qué significa ser kantiano? Resolver todo en la esencia y poner la esencia como esquematismo de las categorías trascendentales del entendimiento. Entonces, en el fondo, la realidad es construida por la esencia, porque soy esencialista. Entonces, ¿qué es Kant? Un esencialista, porque construye la realidad por la esencia y coloca la esencia como el esquematismo de las categorías del entendimiento. Entonces, para Kant, el principio es un principio de la razón. Por eso el libro se llama Crítica de la razón pura, porque Kant se pregunta si la razón pura, como principio de la razón, puede expandir nuestro conocimiento en la metafísica. Entonces, para Kant, todo se resuelve en la esencia. Por eso es racionalista. En el esquematismo, Kant es racionalista. Frente al ser, es racionalista. Para Santo Tomás, no se resuelve todo en la esencia, ni en la razón. Se resuelve en el acto de ser, que es más lo que no conocemos que lo que conocemos, por vía de la remoción. Entonces, y después de esta clase de metafísica, que estoy seguro que la mayoría entendió la mitad, pero si la vuelven a ver a la clase, la vuelven a ver y van a entender. Santo Tomás y Kant son compatibles.
No, en realidad no. Por tres razones. Tendría que Por ser tres forzado. razones. Por tres razones. Porque Santo Tomás resuelve todo en el ser, Kant resuelve todo en la esencia. Porque Kant resuelve el ser en la razón y Santo Tomás no resuelve el ser por la razón, porque es más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. Y porque para Kant la realidad es una creación de la esencia y para Santo Tomás la esencia participa del acto de ser. Por esas tres razones, el tomismo y el kantismo son absolutamente incompatibles. Entonces, a partir de hoy en adelante, cualquier alumno que me vuelva a preguntar sobre Kant y Santo Tomás merece mi odio rotundo y profundo, ¿se dan cuenta? Porque no, al menos los discípulos, ustedes son discípulos de tercera generación porque son pollo mío. Entonces, todos nosotros somos pollo de Cornelio Fabro, ¿se dan cuenta? Es decir, Cornelio Fabro le escribió la tesis al doctor Méndez. Miren. ¿Ven lo que dice ahí? Cornelio Fabro dice ahí, ¿ven? Cornelio Fabro le escribió la tesis. Le escribió el prólogo a la tesis. Entonces nosotros somos pollo de Fabro porque Fabro es el que tiene la resolución extensivo-intensiva, que es la única manera de no caer en el avicenianismo. Entonces, que mi alumno me diga, che, yo quiero ser tomista, kantiano, tomista, ¿qué me está diciendo? Quiero ser aviceniano. Ahora, si alguien quiere ser aviceniano y ser discípulo mío, ser alumno mío, y bueno, pues vayan con los españoles, que son los que explican a Santo Tomás con Kant. Hay un montón de españolitos por ahí que son tomistas kantianos, tomistas modernosos, tomistas. No, si yo leo a Santo Tomás, soy tomista. Y cuando explico a Kant, soy kantiano. Pero no puedo mezclar. No puedo mezclar. Yo explico Kant como un kantiano. Y explico Tomás como tomista. Lo que no puedo hacer es mezclar y ser kantista o tonquiano. No existe eso. ¿Y quién quiso hacer eso? Maritain. Maritain quiso hacer eso. Y bueno, ahí están los resultados de lo que quiso hacer Maritain. Ahí tienen los tomistas que andan por ahí, por Perú y por algunos lugares, que son discípulos de Maritain. Y bueno, y ahí ven lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen esos tomistas? ¿Entienden la autonomía de la razón frente a la fe? No entienden. ¿Entienden el S intensivo? No lo entienden. ¿Entienden que todo se resuelve en el ser por la participación y todo se resuelve en la gracia por vía de la providencia? No lo entienden. Entonces, como no entienden la resolución intensiva, no entienden que todo viene de la gracia. Entonces, ¿qué se vuelven? Avicenianos en metafísica, semipelagianos en teología y fideístas en la ontoteología. Son fideístas porque quieren que la metafísica sea sierva de la teología. Son semipelagianos porque le quieren dar autonomía al libre albedrío frente a la gracia. Y son avicenianos porque no quieren resolver la esencia en el acto de ser. Y todo tiene que ver con lo mismo. ¿Se dan cuenta? Si yo puedo resolver todo en el acto de ser, no hay una esencia de la fe y una esencia de la razón, sino que todas las esencias me van a llevar al mismo acto de ser. Las que son reveladas por la fe y las que conozco por la razón. Entonces, la resolución intensiva me permite la autonomía de la razón, que mediante la gracia puede conocer la verdad del ser. Y por la metafísica me doy cuenta que la esencia se resuelve en el mismo acto de ser, y por lo tanto me doy cuenta que si todo se resuelve en el acto de ser por la participación, en la providencia por la gracia se resuelve también el libre albedrío. Que no está, que la gracia no es un accidente del libre albedrío,
así como el ser no es un accidente de la esencia. Entonces, es el mismo paquete. Ser fideísta o subsumir la razón a la fe, ser aviceniano y ser semipelagiano es lo mismo. Por eso se van a dar cuenta que todos estos tomistas, ¿qué son? Fideístas, avicenianos y semipelagianos. Entonces mi invitación es que no sean avicenianos, que no sean semipelagianos, que resuelvan todo en el ser y que resuelvan en teología todo en la gracia, como lo hace Santo Tomás en la cuestión 23 y 24 de la Suma Teológica. No, yo quiero que el libre albedrío tenga una cierta autonomía, porque si todo está predestinado, el hombre no es libre. Entonces, ¿qué está pensando? Que el libre albedrío y la gracia son inversamente proporcionales, ¿ven? Que mientras más gracia y más predestinación, menos libre albedrío tengo. Eso es ser semipelagiano, pensar que mientras más gracia, menos libertad. ¿Qué es lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica? Mientras más gracia, más libertad, no mientras más gracia, menos libertad. Santo Tomás no dice que mientras más predestinación, menos libertad. Dice mientras más predestinación, más libertad. Porque la predestinación prepara la gracia y la gracia es la que me libera. La gracia es la que me da el poder, la gracia es la que me da la facultad, la gracia es la que me da la posibilidad, la gracia es la que me da la potestad. Entonces, para Santo Tomás no es más gracia, menos libertad, menos gracia, más libertad. Para Santo Tomás, mientras más gracia, más libertad. Mientras menos gracia, menos libertad. Entonces, ¿tienen algún problema con Santo Tomás que quiera resolver todo en la providencia? Entonces, si yo soy predestinado, ¿pierdo mi libertad o justamente son los predestinados los que tienen plena libertad? ¿Qué es lo que está diciendo Santo Tomás? ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué ustedes pueden entender bien la predestinación? Porque no son avicenianos, porque no creen que hay algo que no se resuelva en el ser. Si hay algo que no se resuelve en el ser, en la metafísica, hay algo en la teología que no se resuelve en la gracia. Si todo se resuelve en el ser, en la metafísica, todo se resuelve en la gracia, en la teología. ¿Se dan cuenta cómo ser aviceniano en metafísica es ser semipelagiano en teología y que todos los semipelagianos son avicenianos? ¿Y cómo la teología católica se hizo semipelagiana? Por culpa de los jesuitas. ¿Y qué eran los jesuitas? Avicenianos. ¿Por qué los jesuitas eran avicenianos? Porque ¿quién les enseñó metafísica a los jesuitas? Francisco Suárez. ¿Cuál es el teólogo oficial de los jesuitas? Francisco Suárez. ¿Y quién más? Luis de Molina. ¿Y quién era Luis de Molina? Pollo de Juan de Belarmino. ¿Y quién era Belarmino? Discípulo de Montemayor. ¿Y quién era Montemayor? Discípulo de Suárez. Entonces, los católicos que andan enarbolando la bandera del semipelagianismo, del molinismo y del libre albedrío y que no resuelven todo en la gracia, ¿por qué lo hacen? Porque son avicenianos. ¿Y por qué son avicenianos? Porque tienen teología jesuita. ¿Y por qué tienen teología jesuita? Porque Francisco Suárez ha sido el padre de la teología jesuita. ¿Y contra quiénes pensaban los jesuitas? Contra los tomistas. En la disputa de Auxilis, los jesuitas se enfrentaron con Molina a Santo Tomás, a los tomistas. Báñez era representante del tomismo. En la debate de Auxilis, si vos aceptás la teología jesuita, tenés que estar en contra de la teología tomista, porque los jesuitas se enfrentaron a los dominicos. ¿Y por qué los jesuitas se enfrentaron a los dominicos? Porque eran semipelagianos. ¿Y por qué eran semipelagianos? Porque eran avicenianos. ¿Y por qué eran avicenianos? Porque estudiaron con Suárez. ¿Entienden todo el paquete? ¿Entienden que hay un paquete ahí?
Ese es el tema que no se entiende. No se entiende. Entonces ustedes me ponen cara como dicen, ay, no, ¿cómo va a resolver todo en la gracia? ¿Y dónde querés resolver todo? ¿Cómo no resolver todo en la gracia? La única manera de no resolver todo en la gracia es ser un semipelagiano. No, 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 yo esto no lo resuelvo en la gracia, ¿eh? Esto no es de la gracia. ¿Se imaginan de ridículo que puede ser un católico que diga, no, esto no es de la gracia, ¿eh? Esto no es de la gracia. Ahora, yo solamente puedo decir que esto no es de la gracia cuando se enfrentaron en la polémica de Auxilis de fines del siglo XVI. Ahí se enfrentaron jesuitas y tomistas. Entonces yo no puedo creer que haya católicos que digan, no, 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 esto no viene de la gracia, esto no es de la gracia. No puedo creer, por eso no es teología católica. ¿Y por qué el 90% de los católicos hoy dice, no, eso no viene de la gracia, ¿eh? Ese es un mérito del libre albedrío, porque piensan que la gracia y el libre albedrío son inversamente proporcionales. Entonces, para yo ser libre, le tengo que decir a Dios, no, Señor, no me des tanta gracia, ¿eh? No, no me des tanta gracia, porque si me da demasiada gracia, yo ya pierdo mi autonomía. ¿Se dan cuenta? Es ridículo. Entonces, no sé cuántos católicos hay acá, me imagino que la mayoría debe ser católico, pero traten de entender, muchachos, traten de entender que si ustedes hacen una mala metafísica, van a hacer una mala teología, van a hacer una mala teología. Y el gran problema de los teolofrastos que andan por ahora ahí en las redes es que como no tienen una buena metafísica, no hacen una buena teología. Por eso dicen, no, no, esto no es de la gracia. Decir en teología, esto no es de la gracia, es como decir en metafísica, esto no es participado. Esto no es por participación. Hay algo que no es por participación. Así como el aviceniano dice, la esencia no es por participación, no se resuelve en el ser, así también el libre albedrío no se resuelve en la gracia. Entonces, la esencia le es al ser lo que el libre albedrío le es a la gracia. Y si la esencia no se resuelve en el ser, el libre albedrío no se resuelve en la gracia. Los maté, ¿no? Los liquidé. Quedaron así, quedaron, mira. Perdón, ¿puede repetir eso? Perdón, la esencia es al ser lo que la gracia es al ¿qué, perdón? No, la esencia le es al ser lo que el libre albedrío le es a la gracia. ¿Alguien entendió esa estructura? A ver, lo hagamos de nuevo, ¿sí? La esencia no tiene sentido sin el acto de ser. No hay esencia sin el acto de ser. No existe, no sin el acto de ser. No es en sí misma nada. La esencia en sí mismo no es nada. ¿Se entiende eso? La esencia en sí mismo no es nada. Eso enseña Santo Tomás, ¿bien? Ok. Interrumpo un poquito para decir Entonces, que el libre albedrío. quedan El 2 libre minutos. albedrío tiene sentido. Interrumpo. Sí, ya terminamos, igual, ya la clase ya terminó. ¿El libre albedrío tiene sentido fuera de la gracia? ¿Puede haber algo fuera de la providencia? ¿Cómo va a haber algo Sí, no fuera de tiene la sentido. providencia? O sea, ¿cómo puedo tener yo algo que no haya sido provisto? La palabra providencia significa proveer. ¿Cómo puedo tener yo algo que no haya sido provisto? ¿Y dónde se prepararon todas las providencias? En la predestinación. Entonces, ¿mi libertad está fuera de la predestinación o mi libertad tiene que estar adentro de la predestinación? Sí, dentro. O sea, en la voluntad, sí, de Dios, ¿no? Pasamos Bueno, a la sección de preguntas y esa es respuestas. teología católica. Pasamos a la Dale, sección hacemos una sección de preguntas y respuestas. Ujú. El tercer tiempo del partido, los penales.
Es que no podemos. Es así, está tan metido en nosotros el tomismo. Pero ahora volviendo a los números, o sea, si yo tuviera que hacer en un círculo, o sea, en la parte que, o sea, estaría el número y las categorías, o estaría por fuera de Claro, ese círculo. No sé el, si me dentro expreso. del círculo están todas las cosas que nosotros hemos creado para conocerlas con las categorías. Y fuera de ese círculo queda el noúmeno. ¿Y qué es el noúmeno? Nada. Porque si yo puedo saber qué es, entonces ya le tengo que aplicar una categoría. Entonces, ¿qué es el noúmeno? Nada. Es el reato, es el resto el residuo de cosas que deja nuestro conocimiento. Es todo aquello que no podemos conocer. Está bien, bien. Ahora, perfecto. Porque ser y pensar son lo mismo. Entonces, si yo puedo pensar, es porque es. Y si no lo puedo pensar, es porque no es. Entonces, ¿qué es el número? Nada. Cuando dice el número es la cosa en sí, pero ¿qué es la cosa en sí? ¿Qué puedo predicar de la cosa en sí? Nada. No puedo predicar nada. Ya la misma predicado de coseidad ya es impropio. Bueno, qué sé yo, muchachos. Espero que sean tomistas o kantianos, pero que no me hagan una mezcla. No me hagan una mezcla. Lo que me quedó mucho más claro era una duda que tenía hace tiempo el libre de arbitrio. Me quedó más claro ahora cuando lo expresaste. Entiendo ahora O sea, que van a entender perfecto el libre albedrío si no lo ponen a la gracia, si no piensan que hay una rivalidad, un conflicto. no, pero es como que creo yo, o al menos creo que le pasa a muchos, que claro, cuando le hablan del libre albedrío era como vos me dijiste la otra vez, que como que era una decisión libre sobre cualquier cosa. Claro. Y ahora entiendo como que hay un margen como en el que permite, dependiendo de cuánto sea la gracia, eh, es como que, no sé cómo expresarlo, pero como que serías, no, más libre, no eligiendo, no, pero no sé, capaz estoy, Porque la me cuesta libertad no mucho, existe en sí misma, pues la libertad es una propiedad de la voluntad. Y la voluntad solo es libre para querer el bien. La voluntad no es libre para hacer cualquier cosa, ni para querer cualquier cosa. Más libre en Dios sería lo correcto. Soy más libre Claro, en Dios. claro. Pero en Dios yo puedo querer cualquier cosa. Mm, Entonces, soy libre cuando Él me hace querer el bien. Mientras Claro. más me hace querer el bien, más libre soy. ¿Te das cuenta? Pero yo para Claro. querer más el bien, necesito más gracia, no menos gracia. Si yo tengo un 2% de gracia, ¿cuánto bien quiero? Un 2. Y si yo tengo un 6% de gracia, ¿cuánto bien quiero? Un 6. Y si yo tengo un 100% de gracia, ¿cuánto bien quiero? Un 100. ¿Y cuándo soy libre? ¿Cuando quiero un 100% de bien o cuando quiero un 6% de bien? Mm, claro. ¿Se entendió eso? perfecto. Sí. Si yo soy libre para querer el bien, ¿yo soy libre cuando tengo más gracia o cuando tengo menos gracia? Más Más gracias. gracias. Entonces, ¿cuál es el problema del semipelagiano? Que piensa que si Dios me da demasiada gracia, yo ya no soy tan libre. Porque en el fondo piensan que la libertad es hacer lo que uno quiera. Claro, yo creo que capaz estoy confundido, pero que creo que el problema está cuando se está hablando de libertad y como que se materializa. No sé si decirlo de esa manera. No entiendo. Como, como que el vivir esa libertad está en tener que hacer o saciar algo. Uh-huh. No sé, como O que sea, el concepto de libertad del jesuita moderno es autonomía.
la libertad no es autonomía. La verdadera libertad es dependencia de la gracia. Claro. O sea, mientras más cercano a Yo le Dios eres, pregunto algo, yo le pregunto algo y con esta pregunta los liquido para siempre. Ya se van a dar cuenta, mira. Dios Padre, ¿es libre o no es libre? no, ¿Ah? sí, sí, o sea, yo creo que sí es, o sea, sí es libre de hacer lo que él quiera, ¿no? Y es su voluntad, es lo que él quiera hacer. Bien. ¿Y él puede querer cualquier cosa? Si quisiera, sí, pero no lo hace porque no. Ah, Dios tiene la libertad de pecar. Si quisiera, él podría pecar. Es que no sé, capaz sí conoce, o sea, sabe qué es pecado, claramente, ¿no? No sé si sea capaz de hacerlo. Eh, A ver, vamos de nuevo. ¿Pecar es una perfección o una imperfección? imperfección. Un ser perfecto es perfecto cuando puede hacer algo imperfecto o cuando no puede hacerlo. Cuando no puede. O sea, no puede hacerlo, pero lo conoce a su No. vez, ¿no? O sea, sabe que. Lo que pasa es que el pecado no es algo. O sea, es como que, Es es como que sos libre cuando sabes por qué lo haces. Porque de Porque lo después contrario, encontraría o la sea, no. deficiencia de la libertad. que la libertad implica la conciencia, pues los seres Claro. humanos no pueden ser libres sin la razón. O sea, si vos sabés a qué dependés u obedeces, es como que en realidad sería mucho más libre de cuando no tenés. No, pero yo no soy libre porque conozco. Yo soy libre porque tengo la posibilidad y la facultad y la fuerza y el poder de cumplir el bien que debo cumplir. Obviamente conociéndolo, pero Sí, no es que sí. yo lo hago porque lo conozco. Claro, está, no, no la sé, ¿no? Porque está. Pero a ver, no me desvíen el tema. ¿Dios es libre o no es libre? Es Sí, libre, es libre. Plenamente sería. libre, La ¿no? libertad en Dios implica, la libertad en Dios No, implica que Él puede pecar. No, no, Entonces, la libertad consiste en Ok, poder pecar. no. no. ok, Ahí sí, está. sí. Entonces, ¿el hombre que está predestinado es más libre o menos libre? Más libre, Porque tiene más o menos gracia. porque tiene más gracia. Gracias. Ahí Está está. perfecto. Entonces hay un conflicto entre la predestinación y el libre albedrío. Ya Ahí no lo está. hay en realidad. Ahí está. Y aquel que piensa que libre albedrío, y porque no entiende lo que es la libertad, Sí. cree que la libertad es el derecho de hacer cualquier cosa. Ya Con lo van a realidad, entender. Quédense pensando y sí lo van a entender. claro. Y se van a dar cuenta el trasfondo del semipelagiano, que lamentablemente el 98% de la Iglesia Católica se ha contaminado de semipelagianismo. Entonces, la mayoría de los O curas sea, piensa así. igual como que me da la idea como que el libre albedrío o un dedo, por así decirlo, de la gracia, pero como que en realidad no tiene tanto peso como. No, no sé si me Ujú. expreso bien. O sea, como, Lo que, como que viene a ser una lo que pasa es que, parte que no viene a ser de lo más importante en sí, del propósito. ¿y cómo va a ser lo más importante el libre albedrío? En la teología cristiana lo más importante es la gracia. ¿Cómo va? Claro. I see you shining. Oh, bring it in. Bring it on, sweetheart. Oh. Y esta es la pinta que tiene una Teo, te escucho. Claro. Entonces, bueno, regresando un poco al tema de. Porque me llamó mucho eso de Kant, que entonces al final no es más que gracia, ¿no? Es porque Dios quiere que exista. Y en Kant es porque de alguna manera es un accidente que ocurre y por eso existe Es que acá no la le cosa. interesa por qué existen las cosas. Él nunca se ha hecho esa pregunta. Ok. No
Él no responde a la pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? No es una pregunta de él. Es el Perfecto. tema, ¿ves? Siguen leyendo a Kant como tomista y a Tomás como kantiano. Estamos enfermos de eso nosotros. Le han hecho mucho daño al tomismo los tomistas de las redes. Mucho daño le han hecho. Por eso me andan mezclando todo y confunden todo. Yo los escucho y todo el tiempo están confundiendo y mezclando todo. Perfecto. Ese es el tema. Bueno, che, Una cortemos antes que me pregunta. empiecen a hacer renegar con más tomismo kantiano y kantismo Somos los tomista. A ver. albañiles de la filosofía, no las pasamos mezclando. Tomismo kantiano. Sí, sí, por eso Platón decía, no es lo mismo una combinación que un entrevero. Ajá. Una pregunta. Sí, Arturo, Entonces, en esta incompatibilidad ¿sí? entre tomismo y Kant, entonces no se puede decir que en el númeno se encuentra aquello que en el númeno que se considera como lo incognoscible o la cosa en sí, no se puede decir que ahí está, digamos, de alguna manera guardada la esencia y el acto de ser y el ser y todo eso, no, ¿verdad? O sea, no es ahí una, Es que digamos, ¿cómo voy a afirmar yo? ajá, ¿Cómo voy a afirmar yo que en eso que no conozco hay algo que conozco? ah, es decir, ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Arturo? Que yo puedo sí. decir que hay algo que no conozco de ninguna manera, pero que en eso que yo no conozco de ninguna manera hay algo que yo sí conozco. Capaz la idea de no conocer lo que está ahí, ¿no? Bueno, no, quién sabe. No, no. Bueno, che, vuelvan a ver esta clase, así ya después en la próxima clase ya no siguen siendo tomistas kantianos, kantianos tomistas, cosas raras ahí que, ¿sí? Bueno, nos vemos, Que cuídense mucho. ¿eh? pasen bien. Gracias, profe. Bueno, Se cuidan hasta todos. luego, Jonathan, Chao, muchachos. profe. Chao. Está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.